Vamos a continuar con el desarrollo de la clase de farmacodinamia y vamos a entrar a explicar el siguiente esquema, pero primero antes tenemos que recordar lo que es eficacia y potencia. Eficacia, actividad intrínseca. Potencia, dosis, eso no olvidar. Eficacia, actividad intrínseca. Potencia, dosis. Entonces, los agonistas totales son los que producen la respuesta máxima, una eficacia máxima, mientras que los agonistas parciales son menos efectivos. Como podemos ver en el siguiente esquema, vamos a tener una curva dosis-respuesta. Esta curva dosis-respuesta nos sirven para determinar no solamente el grado de intensidad, sino también para determinar el índice terapéutico. O sea, posteriormente el margen de seguridad de un fármaco vamos a poder determinar cuál es la dosis efectiva de un fármaco y cuál sería la dosis tóxica de un fármaco determinando las reacciones tóxicas. Aquí por el momento podemos determinar la dosis efectiva 50. Entonces, la dosis efectiva 50 es la dosis necesaria para producir el 50% de la respuesta máxima. Para el caso, por ejemplo, del fármaco B, la dosis efectiva 50 tiene una cantidad de dosis, ¿no? Como pueden ver acá, esta es su dosis, efectiva 50, está a un lado, y del fármaco A sería al otro lado, y del fármaco C en otro lugar. Entonces, esto quiere decir que hay diferentes potencias, ¿cierto? Dosis, potencia, eso tenían que recordar. Esta dosis efectiva 50 vamos a utilizarla mayormente para determinar el índice terapéutico. También podemos determinar la dosis efectiva 90, por ejemplo. Sería, ¿cuál es la dosis necesaria para provocar el 90% de la respuesta máxima? Vamos a ver cuál sería lo más importante para determinar el índice terapéutico y el margen de seguridad. El fármaco B, como pueden observar acá, tiene una eficacia del 100%, y el fármaco A y el fármaco C alrededor de un 60%. Es importante tener en cuenta dosis efectiva 50. Esta es la dosis necesaria para provocar la mitad de la respuesta máxima que podría provocar ese fármaco en un determinado tejido. El fármaco A y el fármaco C se puede comparar en cuanto a su potencia. Como pueden ver ustedes, se puede comparar en cuanto a su potencia, porque provocan la misma magnitud de efecto. ¿Vieron? Provocan la misma magnitud de efecto, pero diferente potencia. Entonces, siendo el fármaco A el que necesita una menor dosis, y siendo más potente que el fármaco C. El que tiene mayor actividad intrínseca es el fármaco B, ¿no? Tiene mayor actividad intrínseca y ahí no comparamos la potencia porque el efecto que podemos obtener es mayor. Clínicamente lo más importante es la eficacia, la actividad intrínseca, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a otro concepto importante dentro de farmacodinamia, que es el concepto de sinergismo, ¿no? Y tenemos que saber que va a haber dos formas como se puede dar una interacción farmacológica. Porque un sinergismo y un antagonismo, que más adelante vamos a hablar, es una interacción farmacológica. Entonces, primero vamos a hablar de sinergismo. Dos fármacos actúan en forma sinérgica, actúan en un mismo sentido cuando se usan juntos, cuando los efectos o respuesta obtenida al utilizarlo juntos son igual a la suma de los efectos, o superiores a la suma de sus efectos individuales. Y dentro del sinergismo tenemos dos tipos diferentes de sinergismo. El de sumación o adición y el de potenciación. Primero vamos a ver el de sumación o adición. Administro un fármaco que tiene una respuesta como 1, pónganse, y administro otro que tiene una respuesta como 1, y cuando administramos los dos fármacos, esto es como 2. Ejemplo, acá hemos puesto a la acetilcolina y a la histamina. Entonces, separadamente, si yo administro acetilcolina e histamina en una determinada dosis, tengo una respuesta como, por ejemplo, acetilcolina como 1, y una dosis que no necesariamente tiene que ser igual. Cuando administro la histamina tengo una respuesta como 2, pero cuando administro los dos juntos es una respuesta como 3. Entonces, prácticamente no he conseguido aparentemente ningún beneficio a lo que respecta a la efectividad, de tener una acción mucho mayor,
pero puede ser esto importante cuando yo tenga dos fármacos que producen los efectos similares, pero cada uno tiene sus propias reacciones adversas. Si yo, por ejemplo, quiero obtener un fármaco, un efecto, ¿no?, del fármaco como 3, por ejemplo, un efecto hipotensor como 3, yo podría administrar 3 veces acetilcolina o 1 vez y media histamina, y tendría 3 al final, pero cada una tiene sus propias reacciones adversas, porque no puede ser mayor que el otro. Y puedo administrar ambos para obtener un efecto como quiero, como 3, pero disminuyendo la cantidad administrada de cada uno de ellos. Entonces se podría presentar reacciones adversas, pero en menor magnitud de lo que yo administro las dosis mayores. Y esto es la ventaja de la sumación o adición. Entonces, para que quede claro, dentro del sinergismo hay dos tipos de sinergismo: sumación o adición y potenciación. Ahorita vamos a ver potenciación. Dentro de sumación o adición, por ejemplo, aquí hemos puesto el efecto hipotensor de la acetilcolina y histamina. Vamos a poner que la acetilcolina tiene un efecto hipotensor como 1 y histamina como 2, como ya les he estado explicando, pero que quede más claro. Y entonces yo quiero conseguir un efecto hipotensor como 3. Entonces, ¿qué tendría que utilizar? 3 veces acetilcolina. 1 más 1 más 1, 3 veces. Mientras que histamina podría utilizar 1 y medio en 2 veces administrada. 1 y medio y me suma 3, ¿cierto? Pero como ustedes han visto, he aumentado la cantidad de acetilcolina. 1 más 1 más 1. Y entonces, a mayor dosis, mayores reacciones adversas. Igual histamina, 1 y medio más 1 y medio. Mayor dosis, mayores reacciones adversas. Entonces, lo que pasa en el sinergismo, que en este tipo de sinergismo que es de sumación o adición, yo quiero conseguir un efecto hipotensor como 3. Ya, bueno, entonces lo que haces, acetilcolina como 1 y también administra histamina más 2. Entonces consigo a menor dosis de acetilcolina y a menor dosis de histamina un efecto hipotensor como 3. Otro tipo de sinergismo es el de potenciación. Y el sinergismo de potenciación, propiamente dicho, ¿no? Cuando yo administro un fármaco que tiene una determinada actividad en forma separada, otro fármaco con su propia actividad, cuando los administramos conjuntamente, la respuesta ya no es la suma, es mucho mayor. Es el caso de la potenciación. La sumación y potenciación se dan teniendo en cuenta la magnitud del efecto que vamos a encontrar finalmente cuando se administren los dos fármacos a la vez. Un fármaco que tenga un efecto como 2 y otro que tiene como 5, cuando estamos administrados separadamente, cuando yo los administro conjuntamente ya no tendrán como 2 como 5, sino el efecto es como un 20. Ahí ya no hay sumación, se ha potenciado el efecto. Sucede mucho cuando administro un inhibidor de la acetilcolinesterasa, que es una enzima que metaboliza velozmente a la acetilcolina. Cuando la acetilcolinesterasa activa normalmente o rápidamente metabolizando al metabolizar al acetilcolina, y su efecto de la acetilcolina ni siquiera se observa, pero si lo inhibo observando los efectos de la acetilcolina, está liberándose, va a continuar intacta y por todo el tiempo que dure la inhibición de la enzima, ¿no? Entonces, hablando de modos de potenciación, tenemos distintos modos de potenciación. Uno de ellos, por ejemplo, es el fármaco potenciador, protege al potenciado. El fármaco potenciador sería el inhibidor de la acetilcolinesterasa, que, como les dije, que disminuye la inactivación de la acetilcolina por parte de la enzima. Cuando uno quiere aumentar la actividad colinérgica, se utilizan inhibidores de la acetilcolinesterasa. El fármaco potenciador, o sea, el inhibidor de la colinesterasa, protege al potenciado inhibiendo su inactivación, y este es la acetilcolina. Y el ejemplo clásico, el inhibidor de la acetilcolinesterasa. Otro modo de potenciación es el agente potenciador. Impide la entrada del fármaco en depósitos específicos. Por ejemplo, puede impedir la entrada del fármaco, puede impedir también el mismo neurotransmisor. Ejemplo, por ejemplo, la cocaína es un agente que inhibe la recaptación de noradrenalina. Entonces la noradrenalina se libera, termina su acción principalmente
por recaptación. La noradrenalina también está sometida a un metabolismo de tipo enzimático mediante dos enzimas, la monoaminooxidasa y la catecolaminotransferasa. Pero la noradrenalina que se libera va a ser nuevamente recaptada. Esto tiene una importancia. Ya no habrá mucha noradrenalina en el espacio sináptico y los efectos no serán de mucha duración. La síntesis de noradrenalina tiene varios pasos. Si se libera y ya no se recupera, el organismo tuviera que empezar nuevamente la síntesis. En cambio, la recaptación ayuda a que se guarde nuevamente a nivel vesicular. Nuevamente, cuando llegue los estímulos, son nuevamente liberados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la cocaína? Impide la recaptación, ya no regresará la noradrenalina, pero va a haber más en el espacio sináptico. Como hay más en el espacio sináptico, la respuesta también será mayor. Esta es una forma de obtener un sinergismo que en la mayor parte de los casos es de potenciación. La cocaína también impide la recaptación de la adrenalina y otros fármacos que emplean los mecanismos de transporte o de captación iguales a los de la noradrenalina para ingresar a la neurona. Otro modo de potenciación es el fármaco que desplaza a otro de su ligación o su ligación de proteínas, ¿no? La capacidad que tenga el fármaco para desplazar al otro, la fracción libre va a aumentar grandemente o medianamente dependiendo de la capacidad del fármaco. Más cantidad de fármaco libre hay en sangre, más fármaco libre habrá para distribuirse y llegar a órganos blancos, donde están los receptores. Por ejemplo, la warfarina, desplazada por muchos fármacos de las proteínas plasmáticas. Entonces la warfarina tiene un estrecho margen de seguridad. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Los efectos anticoagulantes de la warfarina serán mayores. Otro modo de potenciación va a ser el sinergismo propiamente dicho. Es una potenciación. Ambos fármacos podrían dar un resultado, la misma magnitud del efecto. Dos fármacos pueden dar un efecto 5 cada uno, pero cuando se unen será como 15. La suma final es mayor que la suma si se administra aisladamente. Para afecciones respiratorias, por ejemplo, tenemos el muy conocido Bactrim, que es un fármaco que se asocia el sulfixazol, ¿no? El sulfixoxazol más el trimetropin. Entonces, es un fármaco que se asocia el sulfixoxazol, que es una sulfa, y el trimetropin, que es un compuesto. Ambos tendrán una actividad antibacteriana. Cuando están asociados, se magnifica su actividad, se magnifica la acción. El sulfixoxazol y el trimetropin van a inhibir al ácido fólico. Entonces, este ácido fólico es una vitamina o sustancia importante para la formación de bases púricas, ¿no? A las pirimidicas, ¿no? Pirimidinas. Entonces, que van a dar la formación del ADN, ¿se acuerdan? Las fases púricas. Entonces, estos fármacos inhiben la síntesis y la activación del ácido fólico. Nosotros no fabricamos ácido fólico. Nosotros lo que tenemos es que digerir, pero en cambio las bacterias sí pueden fabricar su propio ácido fólico. Inicialmente va a ser inactivo y luego se va a activar. Aquí intervienen dos enzimas que son inhibidas. Entonces estas dos enzimas, la primera por el sulfixazol y la segunda por el trimetropin. Entonces el ácido fólico no van a poder formarlo las bacterias. Ya no habrá ácido fólico, no permite que se sintetice ni que active el ácido fólico. Lo que ocurre es la inviabilidad de la bacteria. Entonces, el ejemplo clásico de sinergismo propiamente dicho va a ser el de sulfixoxazol más trimetropin, que es el famoso Bactrim, ¿no? Como podemos ver, también tenemos otros conceptos. Como podemos ver en el esquema, hay una curva dosis-respuesta. Cuando se administra un fármaco que es un bloqueante de la noradrenalina, es un bloqueador, podríamos obtener, dependiendo de cuál fármaco se utilice, dos tipos de antagonismo. Un antagonismo, un fármaco que se une al receptor de forma débil, que va a ser disfrazado nuevamente por el neurotransmisor, es el antagonismo de tipo competitivo.
este antagonismo de tipo competitivo y nosotros obtendríamos una curva semejante a la curva que observan acá en el esquema, ¿no? Y si utilizamos un bloqueador alfa que se una al receptor, entonces, discúlpenme por favor, voy a volver a explicar esta parte. Vamos a ver, miren, cuando se administra un fármaco, como les dije, un bloqueador de la noradrenalina, ¿no? Es un bloqueador que podríamos obtener dependiendo de cuál fármaco se utilice en dos tipos de antagonismo. Dijimos primero que íbamos a hablar del término sinergismo y ahora antagonismo, y este esquema lo dice, ¿no? Un antagonismo con un fármaco que se une al receptor de forma débil, que pueda ser disfrazado nuevamente por el neurotransmisor. Es el antagonismo de tipo competitivo, como les dije, y nosotros obtendremos una curva semejante a la B, y la curva B es esta curva de acá, ¿ya? Disculpen, no es la curva de acá, no es la curva de acá. Y si utilizamos un bloqueador alfa que se una al receptor con enlaces fuertes como enlaces covalentes, como por ejemplo la fenoxibensamina, que allí es difícil que el neurotransmisor o la noradrenalina que estemos ensayando pueda desplazar. Entonces aquí tendríamos un antagonismo de tipo competitivo, que es el tipo C, ¿cierto? En el anterior sería un no competitivo y este es un competitivo. Este es el control, que no hay ningún fármaco. Entonces, y la potenciación, ya hemos hablado de potenciación, ya hemos visto hace un rato. Entonces, el fármaco, el antagonismo puede ser, acá tenemos el antagonismo. Entonces, para que quede claro, vamos a explicar mejor lo que es antagonismo, ¿no? Entonces, dentro del antagonismo vamos a tener un antagonismo farmacológico, y dentro del antagonismo farmacológico un farmacológico competitivo y un farmacológico no competitivo, un antagonismo fisiológico y un químico. El antagonismo farmacológico, ¿no? Compiten por el mismo receptor, ambos tienen afinidad. El antagonista carece de la actividad intrínseca, como ya sabemos, ¿cierto? Y entonces el antagonismo farmacológico competitivo va a tener como características el desplazamiento paralelo a la derecha de la curva agonista, y es superable aumentando la dosis. Mientras que el antagonista farmacológico no competitivo, el desplazamiento no paralelo de la curva del agonista es parcialmente superable. Si hablamos del antagonismo farmacológico no competitivo, se presenta en fármacos que se ligan al receptor de una forma mucho más estable, como la fenoxibensamina, que también puede estar en una situación de bloquear el receptor, y lo hace más fuertemente. Si yo trato aquí de aumentar la concentración del agonista, voy a desplazar muy poco la curva, pero lo que ocurre, por más que yo siga aumentando la dosis del agonista, no voy a obtener un efecto central. Es insuperable o parcialmente superable. Esa es una característica del antagonismo no competitivo, el desplazamiento no paralelo de la curva del agonista, insuperable o parcialmente superable. Eso depende de la cantidad del agonista que se ha administrado. Otro tipo de antagonismo va a ser el antagonismo de tipo fisiológico. Dos fármacos actúan en diferentes receptores, pero sus acciones al interaccionar con este receptor son opuestas. Por ejemplo, vamos a tener como antagonismo fisiológico acciones en diferentes receptores con acciones opuestas a nivel de los bronquios. La histamina, que contrae el bronquio a través de su receptor H1, mientras que el salbutamol, que es un beta 2 agonista, su receptor beta 2 va a dilatar el bronquio. La histamina también con su receptor H2 va a aumentar la secreción, la acidez, mientras que el omeprazol va a inhibir la bomba de protones y va a antagonizar el efecto de la histamina. ¿Me entiendes? Va a ser lo opuesto, entonces va a ser una acción diferente. Entonces esos son dos ejemplos de antagonismo fisiológico. Mientras que el antagonismo químico es la inactivación entre el fármaco y otros compuestos.
Entonces, unión entre el fármaco y otro compuesto que puede ser el antídoto. La sustancia antagonista puede evitar que el fármaco ejerza acción. Por ejemplo, un veneno también sería un antagonismo químico, ¿no? Un veneno. El antídoto, ¿no? El antídoto en el laboratorio sería un ejemplo de antagonismo de tipo químico. No es que el fármaco vaya a ser desplazado, sino que la sustancia va a actuar de tal manera que va a inactivar al fármaco, o de tal manera esta sustancia que atrape. Por ejemplo, es el caso del cianuro, ¿no? La idea de administrar el nitrito es para que la metahemoglobina del cianuro deje al citocromo oxidasa y la deja en libertad, ¿no? Es un ejemplo de antagonismo químico. Bueno, con esto ya hemos terminado todo farmacodinamia. Falta un pequeño pedazo donde explicaremos otro esquema que viene a ser la curva de dosis y respuesta cuantales, y en el siguiente video le explicaremos qué es lo último para finalizar con farmacodinamia y entraremos de lleno a reacciones adversas medicamentosas.